Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Siempre es un privilegio el poder compartir con ustedes las Escrituras y poder encontrar en ellas las palabras, los diálogos que Jesús hizo con sus discípulos y poder ver a través de esos diálogos la misericordia y el amor de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Primero tenemos que ver que el llamado que Dios nos hizo a nosotros es puro acto de misericordia. El habernos escogido, aun cuando nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Y Él hizo resplandecer en nosotros una luz, hizo resplandecer en nosotros un llamado ahí en lo profundo de nuestro corazón para desear andar con Dios. Y fíjense, la Biblia dice en Juan capítulo 15 y en el versículo 16, Jesús hablándole a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros por naturaleza no elegimos bien, no elegimos el buscar a Dios, andar con Dios. Tú no elegiste el privilegio que hoy tienes. Fue Dios el que puso en tu corazón el que tú eligieras lo que hoy estás haciendo en la iglesia. No lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Déjeme decirle que lo que nosotros continuamente estamos eligiendo cada día es porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces pensamos, bueno, ¿será que hoy voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Continuamente estamos eligiendo. ¿Qué estamos eligiendo? ¿Será que leo la Biblia? ¿No la leo? ¿Será que me pongo a orar o no me pongo a orar? ¿Será que hoy ayuno? Y muchas veces estamos eligiendo no las cosas de Dios. Pero Dios en su gran misericordia dice que no elegimos nosotros a Dios, sino que Dios nos ha elegido a nosotros. Por eso es importante en esta primera reflexión que veamos la misericordia de Dios para tomarnos en cuenta. Dios en su gran misericordia tomó la decisión de elegirnos a nosotros. Aquellos que no preguntábamos por Él, que no lo buscábamos, que no teníamos interés. Pero un día Dios en Jesucristo tuvo el interés de encontrarnos en situaciones quizás vergonzosas en las que nosotros pensábamos que no teníamos esperanza de salir adelante. Pero dice la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 1, que lo vil y lo necio y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios. Y lo ha escogido para que Él y nosotros le podamos permitir a Él que haga su obra, para que la obra no sea de los hombres, sino que sea de Dios, para que la gloria y la honra sea de Dios. Y entre más vil, entre más pecador es la persona, más se glorifica el nombre de Dios para transformarlo, para hacer en él una nueva vida. Por eso la Biblia sigue diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Y es ese fruto el que le da la gloria y la honra a Dios. Una vida de fruto habla de una vida que fue transformada. Habla de una vida que venía de vivir una vida pecaminosa, pero que ahora en Cristo Jesús espera que esa vida tenga frutos, tenga una vida diferente, tenga una vida en la cual nosotros hayamos vencido todas aquellas conductas que no le agradaban a Dios, y que a la medida en que nosotros crecemos en la vida cristiana, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con las personas es totalmente diferente. Antes no teníamos paciencia, pero hoy tenemos paciencia. Antes había orgullo, arrogancia. Hoy lo que hay es una vida de humildad. Antes teníamos tristeza, teníamos congojas en nuestra vida, pero hoy tenemos gozo, el gozo del Espíritu, el gozo del Señor.
Antes no teníamos un corazón dadivoso, un corazón generoso, pero hoy somos muy generosos. Hoy somos dados a poder compartir con los demás aquello que Dios nos ha dado. Entonces, hay una diferencia entre la vida pasada y la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido y nos ha puesto para que nosotros podamos llevar fruto. Y el fruto, como el mismo Señor Jesucristo dijo, el fruto habla de la identidad. Dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos en el árbol hablan de la identidad. Y lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros una identidad es precisamente los frutos. Y los frutos hablan de cambios en nuestra vida. Los 9 frutos del Espíritu, estamos hablando de amor, de gozo, de paciencia, de templanza, de un corazón generoso. Y esa obra en la vida de las personas lo hace Cristo Jesús. Y lo desea hacer Cristo Jesús en tu vida. Por eso es importante que veamos que el propósito de Dios, de el habernos escogido, es para que nosotros llevemos fruto. Esto nos hace pensar en el árbol que aparece en el Salmo 1 y versículo 3. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así estábamos, sentados en medio de los pecadores, estábamos sentados en medio de los escarnecedores, estábamos sentados bajo la dirección de consejos malos, pero de ahí Dios nos tomó. Y ahora dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Antes pasábamos tiempos prestando nuestro oído a consejos malos, prestamos nuestro oído a vulgaridades, a inmoralidades, pero hoy estamos meditando de noche y de día en la palabra de Dios. Hoy nuestro oído ya no oye aquella perversidad que oíamos antes. Ahora nuestro oído se está acercando para escuchar la voz de Dios, para escuchar el consejo de Dios a través de la palabra, a través de los cantos, a través de la adoración. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Antes, cuando vivíamos fuera de Dios, no era un deleite escucharlo, al contrario, nos molestaba que nos hablaran de Dios. No, por favor, no me hables. Yo tengo amigos que, no, de religión no me hables. De Dios no me hables. Háblame de política si querés, pero de deporte, pero de Dios no me hables. No quiero oír nada de Dios. Y así éramos. Pero así nos escogió Dios. Y ahora dice el Salmo 1:2, es nuestra delicia escuchar a Dios. Y de día y de noche queremos estar metidos con Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esos son los cambios que Dios produce en las vidas de aquellos que se acercan con un corazón sincero a Dios. Encuentran un deleite en la oración. Por eso quieren pasar todo el día orando. Y ya no vayan las horas para buscar esa hora de oración o de ir a la iglesia a orar. Ya no hayan las horas para ir a leer la Biblia. Están tomando café y me pasa, ¿verdad? Y yo sé que le pasa así a muchas vidas. Estamos ahí con un cuaderno, con una hoja, escribiendo y meditando en algún salmo, en alguna historia de la Biblia, porque esa es nuestra delicia. Ese es nuestro deleite, pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Y es ella la que va transformando nuestra forma de pensar. Es ella la que va transformando nuestro corazón y entendiendo los caminos de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Dice que será, sino que en Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, como hoy estamos haciendo nosotros, meditando en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente nos llevan a ese salmo. ¿Por qué?
porque el Señor dice que nos ha puesto para que llevemos fruto. Y la clave para llevar fruto es precisamente pasar tiempos con Dios en su palabra, deleitándonos en la meditación de su palabra. En ella está su delicia y será como el árbol plantado junto a las corrientes que da su fruto en su tiempo. Cuando Jesús habla en Juan capítulo 15 y en el versículo 16, hace referencia a ese Salmo 1:3. Él nos ha puesto para que llevemos fruto, que seamos como ese árbol que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Dios quiere hacernos personas prósperas, porque no solamente habla de un fruto en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, sino que también un fruto en la vida, cotidiana. Dios quiere hacerte prosperar. Él te ha puesto para que lleves fruto y que ese fruto pueda permanecer para siempre. Entonces, el Señor desea que tú y yo seamos árboles que tengan fruto. Pero fíjense, en Judas, lamentablemente, hay un árbol que aunque está en medio de nosotros en la iglesia, no llevan fruto. Y a esos árboles se les llaman árboles otoñales. Y ustedes saben que los árboles en otoño no se les encuentra fruto. Pero ahí están en medio de nosotros. Y lo dice Judas en el capítulo 1. Y quiero que vayamos ahí. Dice Judas, vamos a encontrarlo ahí en el capítulo 1 y en el versículo 12, hablando de las personas que aunque están en la iglesia, no llevan fruto. Esto dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea que en la Biblia, en la iglesia ya se dio cuenta que hay 2 tipos de árboles. Están los árboles que dice el Salmo 1:3 y al árbol que hace referencia a Jesús, que tienen fruto, que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera. Pero lamentablemente dentro de la iglesia hay árboles otoñales que no tienen fruto y que su hoja cae, porque una característica de los árboles en otoño es que las hojas caen, no tienen fruto. Y lo dice la Biblia, y que están en medio de nosotros. Dice, mire, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros. Esa palabra impúdicamente habla de inmoral, habla de desvergonzados, habla de personas que están en la iglesia de una manera fresca. Están pero como que no estuvieran. No tienen fruto. Y la Biblia dice que el árbol que en mí no lleva fruto, lo corto. Por eso no se extrañe usted, mi amigo, mi hermano, que tiene años viendo a una persona en la iglesia, pero no cambia. Tiene años de estar en la iglesia, pero no tiene frutos. Jesús les llama árboles de otoño. Y dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esta palabra desarraigados es lo que Jesús dijo. El que en mí no llevo fruto, yo lo corto. Yo lo desarraigo, porque ¿para qué inutiliza la tierra? Porque un árbol que no lleva fruto es un árbol que no tiene sentido. Una vida que no tenga fruto en Cristo no tiene sentido su vida. Jesús nos ha puesto para que llevemos fruto y que vuestro fruto pueda permanecer. Dios quiere darte la gracia. Dios quiere darte el Espíritu Santo para que tú y yo
podamos ser personas que tengan los frutos y que todo lo que hagamos pueda prosperar. En este pasaje Jesús habla de un fruto importante. Dice, vamos a leer el contexto general. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto debe de permanecer. Pero aquí él habla de un fruto. Hay 9 frutos o más frutos, pero él habla del fruto más importante. De hecho, cuando uno mira en Gálatas acerca de los frutos del Espíritu, nos damos cuenta que el fruto que más, o el primer fruto, es el fruto del amor. La Biblia dice, ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor, pero de estos 3, que permanezca el amor. Y ese es el fruto de que Jesús está hablando aquí a ellos, porque dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere darte fruto? Primero, ya dijimos, para que tengamos una identidad de quiénes somos en Cristo, para que verdaderamente veamos que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas, para que el fruto pueda ser de bendición para otras vidas que se acercan a nuestra vida. Pero también en este contexto dice que el fruto es para que Dios pueda escucharnos. Y dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando una persona empieza a manifestar los frutos del Señor, está teniendo en sí una relación con Dios, y en esa relación nosotros le pedimos y Él nos responde. Él, todo lo que le pedimos, Él lo responde. ¿Por qué? Porque Él escucha a aquellos que tienen en sus vidas funcionando los frutos del Espíritu y mayormente el fruto del amor. Por eso sigue diciendo en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, ¿cuál es el fruto que el Señor Jesucristo está hablando en Juan capítulo 15, versículos 16 y 17? Es el fruto del amor. Y muchas veces es ese fruto que no permanece, porque cuando nos hacen un desprecio, cuando nos hacen un aborrecimiento, empezamos a llenar nuestro corazón de ira, empezamos a llenar nuestro corazón de amargura, empezamos a llenar nuestro corazón de enojo y de molestia. Y el amor, ese fruto maravilloso, empieza a menguar, empieza a desaparecer. Y lejos de manifestar el amor, empezamos a manifestar ira, empezamos a manifestar el querernos vengar. La Biblia dice, no devolvamos mal por mal. Si alguien te ha ofendido, ponlo en las manos de Dios. Ora por su vida. Ministra a Dios por su vida. Que el fruto del amor pueda permanecer. Porque Dios nos ha puesto, Jesús nos ha puesto para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Y no permitas que una ofensa, una humillación, un maltrato que te hicieron, ese amor se desvanezca. Porque aquellos que permiten en sus vidas que el amor de Dios permanezca, ellos tendrán las respuestas de Dios en sus vidas. Y aún tendrás la respuesta de Dios cuando tú pongas en las manos de Dios a las mismas vidas que te han humillado, que te han ofendido, que quizás te traicionaron, que quizás te defraudaron, que quizás hablaron mal contra ti. Aún esa oración Dios la va a escuchar para que estas vidas puedan, en primer lugar, tener un arrepentimiento, para que estas vidas se arrepientan, para que estas vidas puedan de alguna manera también el Dios transformar sus vidas. No devolvamos mal por mal, que cuando nos maldiga, nosotros podamos bendecir, porque dice Pedro, a bendición fuisteis llamados. Y muchas veces la bendición no llega, porque nosotros también empezamos a maldecir a aquellos que nos han maldecido. Pero cuando nosotros empezamos a bendecirlos, a ponerlos en las manos de Dios, a no llenar nuestro corazón de amargura, viene una bendición sobrenatural a nuestras vidas. Empezamos a tener una relación íntima con Dios,
porque en ningún momento queremos perder el amor de Dios en nuestra vida. Esto es precioso, esto es maravilloso y eso es lo que Dios anhela para ti, para mi vida, que el fruto del Espíritu, ese fruto del amor pueda permanecer. Y ese amor no solamente es hacia las personas, también el amor por Dios, por supuesto, y principalmente el amor hacia Dios, el amor por su palabra. Pero ese fruto del amor por su palabra se ha ido perdiendo. Antes, como decíamos, queríamos pasar de día y de noche meditando en la palabra de Dios. Ese es amar a Dios, amar su palabra. Pero ese amor se va menguando. Ya no hay tiempo para leer la Biblia. Antes teníamos amor para ir a la casa de Dios, pero ahora ya no queremos ir a la casa de Dios. A la fuerza vamos los domingos. O sea, ese amor, como dice en Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Antes tenías un amor ferviente y quizás esta noche el Señor está hablando a tu vida. Has dejado tu primer amor. Ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres asistir a la iglesia, ya no quieres leer la palabra, estudiar la palabra. Y la Biblia dice, yo los he puesto para que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca, el fruto del amor. Hacia la obra de Dios, amar la obra de Dios, amar la iglesia. Que cuando nos digan, mire hermano, hoy le toca el parqueo de la iglesia. Amén, gloria a Dios, porque yo quiero servir a Dios. Tengo gratitud en mi corazón de todo lo que Dios me ha dado. Quiero tener gratitud, quiero tener amor hacia las cosas de Dios y no me importa qué me pongan a hacer, si es en el parqueo, si es en los baños, si es el diaconado. Quiero a través de mis obras mostrarle gratitud y amor a aquel que me ha dado todas las cosas. A nuestro prójimo, poderlo ayudar, mostrarle misericordia. Que cuando demos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, también lo hagamos con amor. Así que termino esta reflexión. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron muy sabias. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto con el propósito de que lleven fruto, que no sean árboles otoñales, que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca para siempre. Y que a través de ese fruto podamos revelar que somos hijos de Dios y que podamos bendecir a otras vidas con el fruto de Dios, el fruto del amor hacia Dios, hacia su pueblo, hacia las cosas santas de Dios. Yo te insto a que le digas, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme ese amor por tu presencia. Devuélveme ese amor por las cosas sagradas. Devuélveme ese amor por la iglesia. Devuélveme ese amor por orar. Devuélveme ese amor, Señor. Y si hay algún resentimiento, si estoy perdiendo el amor hacia alguien, hacia mi familia, hacia mis hijos, hacia mi esposa, si estoy perdiendo ese amor hacia mis hermanos, perdóname, Señor, porque miren, el pecado endurece. Cuando alguien está pecando y pecando, el corazón se endurece y la Biblia dice, el que ama este mundo, dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el único que nos enseña a amar de una manera incondicional, aún a nuestros enemigos, es el amor del Padre en nuestras vidas. Pero si tú amas al mundo, el amor del Padre sale. Y empiezas tú a sentir menosprecio hasta por tus hijos. Hay gente que menosprecia a sus hijos, que menosprecia a su esposa, menosprecia la vida, menosprecia su propia vida, porque ya no hay amor, ya no está ese fruto del Espíritu. Por eso es importante que atendamos la palabra. El fruto que Dios quiere darte es el fruto del amor. Acércate a Jesús. Quizás tienes un corazón duro, pero acércate a Jesús y verás la obra del Espíritu en tu corazón. Y vas a empezar a amar a tu esposa, a amar a tus hijos, a amar a todo el mundo, a amar a Dios, a amar sus cosas. Vas a empezar a ver un cambio en tu vida y en tu corazón.
Que Dios te bendiga y que el Señor pueda traer más entendimiento a tu vida, la palabra de Dios.